Bueno, pues como todos los jueves ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ricardo, muy buenos días. Aquí como todas las semanas, este, listos para platicar un poco sobre la ciudad de Puebla. Y quería mandarle un gran saludo a todo el equipo de producción, de eso se trata, y a todos los telespectadores y radioescuchas. Gracias, doctor. Bueno, pues ya también preparándonos para las vacaciones y bueno, también, Totalmente de acuerdo. y la UPA entrando con todo. La UPA está trabajando con todo y este viernes, es decir, el día de mañana, último día de actividad, nosotros tenemos, es un día de presentación de las actividades de muchos de los talleres y de los cursos. Por ejemplo, tenemos una exposición de fotografía con celular, de pintura con acuarela, de dibujo. Además, tenemos exposición de yoga, de tai chi, tenemos exposición de baile, Órale. es decir, de tango, de danzón, mambo y cha-cha-cha. Es decir, tenemos diversas actividades el día de mañana, de cocina también, perdón, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Están invitados todos, la entrada está totalmente abierta para todo el público que quiera asistir y participar. Qué maravilla, doctor. Bueno, pues ya en agosto estaremos allá, desde allá transmitiendo para darle la Claro que sí. bienvenida a toda la Nosotros nueva con generación. gusto abriremos las puertas y podemos transmitir ese programa, la columna nuestra, desde aquí, desde las instalaciones de la UPA. Así es. Bueno, pues cuéntenos, ¿qué tenemos Bueno, que saber yo sobre lo que Puebla? quería platicar hoy Sí. justamente es el origen o el punto de partida de esta gran transformación urbana, de esta gran expansión territorial de la ciudad que va a comenzar justamente en 1910. Entre 1910 y 1940 se va a romper o va a terminar un proceso muy complejo que vivió la ciudad a lo largo del siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir es que la máxima extensión de la ciudad se había logrado en el periodo colonial a finales del siglo XVII, cuando la ciudad tenía aproximadamente 105.000 habitantes, que era un número extraordinariamente grande para el Para los periodo tiempos. colonial, solamente superado por la Ciudad de México, y en donde Puebla llegó a tener el doble de habitantes que la imperial ciudad de Lima, capital del virreinato peruano. A lo largo del siglo XVIII, la ciudad va a perder casi el 50% de su población por distintos factores, factores de carácter económico, falta de trabajo, por fuertes epidemias, y la ciudad se comienza a achicar ese espacio. Y a lo largo del siglo XIX, nosotros ya hemos hablado de los grandes sitios, de la destrucción de la ciudad. La ciudad básicamente se concentra en el centro, y esa ciudad que había tenido 105.000 habitantes hacia 1688, 1690, llegó a disminuir la población hasta entre 40, 43.000 habitantes hacia mediados del siglo XIX, y en donde comenzó un lento proceso de recuperación demográfica y volver a alcanzar los 100.000 habitantes a comienzos del siglo XX. Pero crece la población hasta los 100.000 habitantes a comienzos del siglo XX, pero cada vez más concentrada en el centro de la ciudad, y en donde van a proliferar las vecindades, porque no había lugar ni se tenía la capacidad para poderse extender. Y aquí viene, digamos, uno de los cambios más importantes. Sobre todo es importante señalarlo porque estamos hablando de un periodo muy complejo, muy difícil, debido entre 1910 y 1940, que fue un periodo que se generaron una serie de cambios económicos, producto de la propia Revolución Mexicana, diversos conflictos políticos y sobre todo a los diversos intereses particulares que estaban interesados o se resistían a la ampliación territorial de la ciudad. Por otro lado, hay que aclarar que la situación financiera del municipio o del erario municipal era paupérrima, verdaderamente desastrosa, por lo que
la mayor parte de las iniciativas para la expansión territorial de la ciudad provino del gobierno del Estado, especialmente en sus comienzos bajo la administración de Leónides Andreu Almazán, que va a gobernar el Estado entre 1929 y 1932, quien buscó por todos los medios implementar diversas políticas, diversas acciones tendientes, o mejor dicho, que llevaron a la declaración de utilidad pública la construcción de caminos, era uno de los grandes problemas, así como el establecimiento de nuevas industrias y mejorar o especificar la legislación que permitiera la formación de nuevas colonias y nuevos centros de población en el Estado. Estos instrumentos que impulsó, o esta política que impulsó el gobernador Leónides Almazán, va a ser fundamental para poder comprender los cambios y transformaciones que se van a vivir dentro de esta sociedad. A lo largo de la década de 1930, la política de infraestructura carretera se impuso en todo el Estado y esto va a permitir la unión de la capital con los principales pueblos, con las principales ciudades del Estado. Digamos, yo no niego que existía la carretera México-Puebla, pero no existía una estructura carretera que uniera, digamos, Puebla-Oaxaca, vía Tehuacán, la carretera normal es vía Izúcar-Huajuapan de León, digamos, lo mismo que Puebla-Jalapa, Puebla-Tehuacán, que van a ser fundamentalmente las nuevas carreteras que se van a comenzar a consolidar e impulsar. El gobierno de Puebla y los empresarios poblanos tenían muy en claro que la falta de una red carretera era sumamente perjudicial para las actividades y la actividad económica. En este contexto, la ciudad comenzó a vivir en la década de 1930 un importante e inusitado crecimiento del espacio físico que a partir de ahí no se paró hasta el día de hoy y que llevó a la metropolización de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, nosotros estamos hablando de inicios de lo que sería el perfil de la ciudad actual, el perfil de esta gran metrópoli que es hoy la ciudad de Puebla y que fue incorporando una serie de territorios, de espacios que rodeaban la ciudad, que en su gran mayoría o eran territorios ejidales, tierras ejidales, o eran ranchos y haciendas que estaban en manos particulares. Luego, podemos decir entonces de que de este largo proceso de estancamiento físico de la ciudad comenzó a extenderse paulatinamente y comenzaron a imponerse, a establecerse los nuevos asentamientos urbanos. Claro, fue un proceso largo, fue un proceso complejo, podríamos decir así. Hubo algunas colonias que apenas tenían unas pocas manzanas, como la colonia Humboldt, donde ahora está la escuela, la Facultad de Lenguas, la colonia El Hogar del Empleado o la colonia Azteca, eran muy pequeñitas, al lado de otras que eran muy grandes, como por ejemplo la colonia Santa María, que llegó a tener 52 manzanas, la colonia Zaragoza con 39, el Carmen con 37, Mayorazgo 31 manzanas, la colonia Amor que tenían 30 manzanas, que ya constituían grupos y estructuras muy bien consolidadas. De todas estas colonias, la más importante y la de mayor trascendencia fue la colonia Santa María, que básicamente representaba el 11% del territorio nuevo que se estaba urbanizando. Por otro lado, las colonias obreras y las colonias populares que se comenzaron a fundar en los años 30 no estuvieron sobre en propiedad privada, sino que eran territorios ejidales en donde se comenzaron a instalar asentamientos irregulares y que por lo tanto el gobierno comenzó a regularizar. De esta manera surgieron las colonias Vicente Guerrero, que se levantó en las inmediaciones de la fábrica El Mayorazgo en 1931. También en ese mismo año surge la colonia Unión en los paraderos
del ferrocarril, y otras como la colonia Francisco Madero, la colonia Reforma Sur o Luz Obrera, que se establecieron a lo largo del corredor, que nosotros lo conocimos como Esteban de Antuñanos o el corredor Fábricas, donde estaban muy cerca la economía, la Constancia Mexicana y la María. Por otra parte, se debe considerar que las colonias pobladas principalmente por empleados y servidores públicos, tanto estatales como municipales, tuvieron mucho mejor diseñadas y contaron con servicios urbanos mucho más modernos. Se levantaron, como yo decía, en terrenos adquiridos a propietarios, y eran tierras, en este caso, que abarcaban haciendas, ranchos y molinos. De esta manera se beneficiaron, porque también hubo una especulación con la tierra, muchos de los grandes propietarios de estos haciendas, ranchos y molinos, como la familia Díaz Barriga, que era la propietaria de toda la zona donde hoy se encuentra la colonia El Mirador, la familia Colombres, que eran propietarios del rancho de Granja María Luisa, la familia Petersen, que tenía, digamos, todo lo que era el bosque de Manzanilla y el rancho de la Rosa, la familia Benítez, con todo lo que sería Huesoticla y la grillera de Benítez el día de hoy, la familia Tamariz Oropesa con el rancho de Toledo, o la familia Naude con el molino del Carmen. Entre las principales colonias para empleados y servidores públicos estaba la colonia Astárate, que comienza a poblarse en 1914, la colonia El Hogar del Empleado en 1930, en lo que era el antiguo Rancho de las Rosas, muy cerca de lo que es hoy la Facultad de Lenguas y el antiguo Colegio Humboldt. En 1930 comenzaron los trabajos de urbanización de la colonia Santa María en los terrenos del antiguo rancho, justamente Santa María, al norponiente de la ciudad. En 1931 comenzó la venta de lo que va a ser la colonia El Carmen. En 1937 se comenzaron a fraccionar los terrenos del fraccionamiento de la colonia San Francisco, que nosotros lo conocemos muy bien, muy cerca de la ciudad, en donde se construyeron grandes casas estilo mozárabes, y el año siguiente comenzó la construcción del fraccionamiento Parque España, en donde los lotes fueron adquiridos por miembros de la colectividad española. En 1939 se constituyó, y esto es importante, una de las principales compañías inmobiliarias que va a haber en la ciudad, conocida como Fraccionamientos de Puebla, conformados por importantes hombres de negocio como don Rómulo O'Farrill y don Francisco Rodríguez Pacheco, que va a empezar a desarrollar la colonización o el fraccionamiento de lo que posteriormente va a ser la colonia La Paz. Para no hacernos largo, porque esto nos llevaría a hacer un análisis detallado de algunas de estas colonias, que sería muy importante, en todo caso, más adelante lo haríamos, nosotros podemos anotar que el proceso de metropolización de la ciudad tiene sus orígenes en este proceso, valga la redundancia, de expansión urbana que se gestó entre 1910 y 1940. De eso yo les quería platicar el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctor, tengo una duda. A ver, ¿cómo se concibe la idea de colonia? ¿Cuándo es cuando empiezan a aparecer y por qué se les nombra de esa forma? En primer lugar, es una diferenciación entre el antiguo barrio de origen colonial y las colonias, donde va a haber colonos que se van a asentar en esos espacios. De ahí viene el nombre de colonia, que en otras ciudades pueden tener otra designación. Entonces nosotros establecemos muy claramente la diferenciación entre el barrio de Santiago, el barrio de La Luz, el barrio de Los Remedios, Analco o el barrio de San José, La Merced, claro, etcétera, con las nuevas colonias. Es decir, los nuevos asentamientos, las nuevas urbanizaciones donde se van a asentar colonos. Por eso de ahí viene el nombre. Órale, interesantísimo. ¿Cuál fue la primera en Puebla que se asentó como colonia? La primera en Puebla fue la colonia Humboldt, 1914. Pero muy cercana a Santa María, ¿no? El colegio Humboldt, donde hoy está la Facultad de Lenguas, y alrededor del colegio Humboldt se empieza a desarrollar. No tiene más de 10 manzanas.
Órale. En el caso de Santa María, también es Ese es cercana un ese antiguo año. rancho, del Rancho Santa María, comenzó en 1931. Ah, no, pues sí, con Es, 20 años es después una de las prácticamente. colonias más grandes. Es una colonia que en sus orígenes fue verdaderamente de clase media, en donde se trasladó o se instaló un sector muy importante de la ciudad y que después quedó integrada como parte del espacio central de la ciudad. Esa co- Pero es- es una colonia que tiene su propia historia de claro. manera muy importante. A mí me encanta esa colonia. Siento Sí, sí, sí. que deberían ponerle especial atención para rescatarla, porque Esa es y la San Francisco, San que Francisco se ha también. deteriorado muchísimo, que tiene hermosas casas, hay mucha violencia, delincuencia el día de hoy, que le tendrían que dedicar más atención y volver a rescatar todas esas zonas, lo mismo que todas las colonias que están detrás, pasando la 11, detrás de lo que eran los talleres del ferrocarril, que Exacto. es una zona muy depauperada y que podría ser verdaderamente rescatarse y hacerse un fraccionamiento extraordinario. Sí, sí, yo veo esas casas de Santa María y digo, wow, ¿no? Famosas Sí, quintas y hasta les ponían nombres y todo el rollo. Es una como la maravilla, colonia ¿no? Humboldt, que dice quinta y quintas tal, y quintas de... Claro, hoy quedaron muy cortadas por las avenidas y las calles, Claro. pero que yo creo que muchos eran casas de fin de semana en sus orígenes, ¿no? Ah, qué maravilla. Doctor, pues muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo, siempre interesante su columna. Igualmente, muchísimas gracias. Y ¿Eh? pues descansen las vacaciones y en agosto nos vemos por acá. Nos vemos igualmente. Suerte, hasta luego. Gracias, doctor. Ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya, que siempre todos los jueves pues nos cuenta parte de la historia de nuestra querida ciudad.